Hola, mis queridos estudiantes. Vamos a dar continuación a la clase anterior dentro de la unidad número 1, Introducción a la Gestión de los Recursos Humanos, que tiene que ver con las principales definiciones y conceptos, así como la evolución de la gestión de recursos humanos, hasta lo que hoy hablamos como y referimos gestión del talento humano. Cómo eso evolucionó y cuáles son los principales conceptos que debemos considerar a la hora de estudiar estas temáticas. Como les decía en la clase pasada, como primera parte de esta temática, dentro de la unidad 1, hablamos un poco de cómo fue cambiando la gestión de los recursos humanos, cómo fue evolucionando también la administración desde las etapas iniciales agrícolas, cómo nos fuimos organizando hasta que hay un cambio importante al inicio del siglo XX, con uno de los precursores más importantes de la administración científica, que es Frederick Taylor, en la que nos enseña el uso de diferentes métodos y técnicas para mejorar la administración y sobre todo el trato, la gestión que debemos hacer con el recurso humano. Recuerden que conversamos también de las diferentes etapas asociadas al cambio en la administración y su participación en la evolución del proceso de desarrollo de la gestión de los recursos humanos, en un inicio relaciones industriales, después a los 90, administración de recursos humanos y lo que hoy referimos como gestión del talento humano, más orientado al conocimiento, al desarrollo del capital humano de la empresa, visto la persona como un capital con sus conocimientos, con sus habilidades, con su talento y por tal razón puesto de manifiesto con las competencias laborales. Un poco de esto estuvimos conversando en la otra clase, en el otro video, y terminamos con las concepciones que nos enseñaba Chavenato en su libro del 2011, de las varias ediciones que tiene, de los varios libros que ustedes tienen en la plataforma virtual y que pueden acceder para estudiar el tema inicial relacionado con las concepciones, la importancia y la evolución de la gestión del talento humano. Y veíamos que Chavenato definía los recursos humanos como las personas que se refieren a, a los activos más importantes que tenemos en las organizaciones. O sea, las personas forman parte de las organizaciones y desempeñan dentro de ellas funciones, tareas y llevan a cabo los procesos principales y hoy en día de innovación, de cambio, de mejora continua. Recordemos que esto en el proceso evolutivo nos hace ir viendo la necesidad de un capital, de ir creando un capital humano a través de diferentes procesos. ¿Cuáles son los procesos para poder llevar ese recurso, esa materia prima, esa provisión inicial, como planteaba Chavenato en el 88, a un capital humano? Bueno, esos procesos son los que vamos a estar aprendiendo a lo largo de la asignatura. Para poder contar con un capital humano, que les decía que no es más que las capacidades para hacer un trabajo. Tienen que ir viendo ustedes esta diferencia para que puedan enfocarse en una mejor gestión del talento humano. No son solo personas que trabajan y las cuales le pagamos. Son seres humanos con sentimientos, con situaciones personales, con motivaciones, con conocimientos, con capacidades, con habilidades diversas, todos, y sentimientos, actitudes, como les decía, que van de una manera u otra a incidir en los resultados de la empresa y que tenemos que considerar. Puede que alguien no tenga problemas económicos si no sean motivacionales, o viceversa. Puede que alguien tenga mucha motivación en el trabajo, pero tenga problemas económicos. Todo eso nos toca a nosotros administrarlo, atenderlo de manera personalizada. Si tenemos una empresa pequeña, es, digamos, relativamente más directa la atención y el desarrollo de los procesos que tenemos que nosotros ejecutar para lograr ese capital humano.
Y así la empresa es más grande, tenemos que ir creando estructuras para que se encarguen de esto. Entonces, ese capital humano, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo medimos? A través del talento de cada cual, en la manera de que cada cual se va a desempeñar con su cliente, con sus funciones del puesto de trabajo, con los proveedores, con el entorno. Y ese capital humano, demostrado en el talento de cada cual, nos va a reflejar a nosotros una sinergia, una interacción armoniosa entre las habilidades de las personas, con los conocimientos que tienen, con los valores, con las motivaciones, con los rasgos de personalidad, sus actitudes, para que cada uno pueda comportarse de la manera adecuada según las normas y la cultura de la empresa y alcanzar los resultados que esperamos. Entonces, todo esto va a conformar nuestro recurso humano, pero con un valor agregado, con un conocimiento, valores, actitudes, que los que no lo posean de manera natural, bueno, tenemos que lograr que lo adquieran. Y por eso es la gestión del talento humano, para el desarrollo de una serie de competencias laborales que nos van a permitir a nosotros ir creando, ir mejorando ese capital humano y considerar que nuestros recursos humanos son la ventaja competitiva de nuestra empresa, porque garantizan innovación, garantizan todos los procesos de mejora que nosotros queramos obtener en la empresa. Bueno, vamos entonces en esta clase a profundizar un poquito acerca de lo que es las competencias laborales, descomponer metodológicamente este concepto que ya en esta pantalla le vamos anunciando y vamos a ver lo que plantean otros autores, cuál es una clasificación de los tipos de competencias que hay, como parte también de los conceptos dentro de la gestión del talento humano. Uno de los conceptos importantes es las competencias laborales. Como ven, todos estos conceptos van a lo mismo y se relacionan. De una manera u otra, desde el punto de vista teórico conceptual, uno complementa al otro, uno está dentro del otro y uno es sinónimo de otro. ¿Ya? Por eso podemos decir que tenemos la gestión del capital humano, o tenemos la gestión del talento humano, o la gestión de los recursos humanos, enfocados en la misma dirección, no importa cómo se llame esta área administrativa, lo que importa es lo que hagamos en función del desarrollo de las capacidades de los trabajadores. ¿Se entiende, verdad? Como ustedes deben enfocarlo. Estas son las concepciones más actuales que hoy se manejan dentro de esta actividad en el mundo. Bueno, ¿qué son las competencias laborales? Como les decía, que es el contenido principal en la clase de hoy. En la clase pasada el objetivo, recuerden, que era estudiar los conceptos principales y la importancia, así como la evolución de la gestión del talento humano, para contribuir al conocimiento teórico y al buen desenvolvimiento de ustedes en el diseño del sistema de gestión de talento humano. Y dentro de eso, un contenido importante están las competencias. Por eso también hoy hablaremos, como continuidad de la clase pasada, acerca de las competencias. Bueno, hay varios conceptos, ¿verdad? Varios conceptos, y a partir de estas dos conferencias ustedes van a hacer una tarea donde van a estudiar los diferentes conceptos de talento humano o de competencias laborales o de gestión de recursos humanos. Van a estudiar esos conceptos y van a hacer un concepto propio de ustedes. ¿Cuál es su concepción en esta temática? Y así ustedes van a ser productores de conocimiento, no reproductores de leer un concepto. Yo les voy a dar una síntesis siempre, los primeros pasos, las primeras pautas para que ustedes puedan profundizar en su estudio. Bueno, saber desenvolverse en un entorno complejo e inestable. Si usted es una persona, usted es un chico, una chica habilidosa que sabe desenvolverse, podemos decir que es alguien competente, que es alguien preparado para el trabajo, ¿no? Porque tiene esa habilidad. Eso es una persona competente, según esta concepción, ¿verdad? Que tiene conocimiento y habilidad, ¿no? No solo basta ser ágil en las tareas en el aula, sino también tener el conocimiento, y por eso hay que estudiar la materia. Y las habilidades para buscar la información, si nos referimos a competencias en el ámbito de ustedes como estudiantes, dentro de la asignatura, por ejemplo. Buscar la información, estudiar, profundizar y tener también la habilidad de hacer la tarea, hacer un documento Word, buscar diferentes herramientas
con motivación. Si usted no le pone motivación a lo que está haciendo, no le sale bien. Si usted no tiene una pasión por lo que hace, puede tener mucho conocimiento, pero no le va a resultar de nada, no le va a valer de nada, ¿verdad? Porque no le va a ser fácil poner en práctica esas habilidades. Esa sinergia es la competencia. Nosotros no queremos colaboradores que sepan mucho y que no sepan explicarlo o hacerlo. Tampoco queremos colaboradores que sean hábiles en el desarrollo del puesto de trabajo, pero no tengan un conocimiento teórico. Entonces, esa sinergia, esos aspectos principales dentro de las competencias laborales tienen que estar relacionados de manera armoniosa. Y por supuesto, soportados en buena disciplina, buenas relaciones de trabajo, buena educación, compañerismo, trabajo en equipo. O sea, basado en valores en los que la empresa, dentro de su cultura, promueve. Y por supuesto, soportado en un nivel de motivación. Todo eso tiene que estar integrado, porque las competencias es un conjunto de atributos. Es un conjunto de atributos, y volvemos a repetirlo hasta que ustedes se lo aprendan. Es la interacción armoniosa, ya lo vimos, pero lo volvemos a ver, de las habilidades, de los conocimientos, los valores, las motivaciones, los rasgos de personalidad y actitud, y vamos a ver cada uno de los elementos más importantes aquí, qué significa, y así también una de las clasificaciones de competencias que están en la literatura, ¿no? Entonces, vayan entendiendo que la gestión de los recursos humanos o la gestión del talento humano está centrada en una serie de procesos que vamos a ir aprendiendo para poder desarrollar en las personas esas habilidades, esos conocimientos, esos valores, esas actitudes. Estos atributos son los que hacen que nosotros seamos capaces de trabajar, de elaborar, ¿verdad? Una competencia es una actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas. Las personas que tenemos nosotros como colaboradores necesitamos que nos ayuden a resolver los problemas, para argumentar y resolver problemas en el contexto en que se elabora con idoneidad, con compromiso ético, respetando las normas principales dentro de la organización y legales también, las normas legales establecidas en el país, en la empresa, y dentro del comportamiento también de la cultura que se ha creado, articulando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Siempre es importante que cuando nosotros abordemos la literatura, utilicemos la bibliografía, las citas, los autores de donde nosotros obtenemos la información. Entonces, bueno, ya de manera más específica, si hablamos que las competencias laborales se refieren a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, bueno, ¿qué son las habilidades? Pregunten, piensen, analicen, ¿qué es una habilidad? Y exactamente vemos que es la capacidad que uno tiene para hacer las cosas correctamente. ¿Qué capacidad tiene la persona? Pueden haber habilidades intelectuales, ¿no? Ustedes que estudian en la universidad están desarrollando una serie de habilidades intelectuales que tienen que ver con el proceso cognitivo, proceso de desarrollo de su conocimiento, ¿verdad? Habilidades para aprender, cómo cada uno aprende. Hay quien lee mucho, hay quien repite, hay quien escribe, hay quien vuelve a ver el video. Bueno, ¿cuáles son las maneras que usted tiene para aprender? Esas son habilidades también que ustedes van desarrollando, ¿no? O sea, la habilidad es el hacer, ¿verdad? Es una actitud innata o desarrollada. Fíjense que hablamos que el talento humano tiene que ver con las capacidades para hacer algo con lo cual puedo nacer o lo puedo desarrollar. Y por supuesto la actitud también se nace con ella o usted la desarrolla. En el caso de los colaboradores en la empresa, la mayoría tenemos que desarrollar esas habilidades. Independientemente de que nosotros reclutemos o seleccionemos los más idóneos, tenemos que contribuir a desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es habilidad, un poco descomponiendo metodológicamente el concepto de competencias laborales, que es de lo que estamos hablando. Miren, qué importante hablar también, por supuesto, no puede faltar, acerca de las habilidades digitales y de la información. Son importantísimas en el ámbito de hoy. Todo esto que estamos haciendo, toda esta continuidad de la universidad, esta enseñanza, gracias a las buenas disposiciones del señor rector que nos ha orientado de cómo ir
trabajando con ustedes, de cómo ir haciendo las cosas de una manera calmada, paso a paso, poco a poco, a través de videos, a través de la plataforma, de una manera sincrónica, pero siempre pendiente de ustedes, siempre atendiendo sus necesidades. Todo esto basado en estas habilidades que hoy todos necesitamos, los estudiantes y los profesores. Y por supuesto, dentro de los trabajos que tenemos que hacer con los colaboradores. Estos también deben saber cuáles son las diferentes habilidades digitales que necesitan para poder desarrollar su actividad laboral. Prácticamente hoy todos los colaboradores necesitan desarrollo de habilidades de este tipo, ¿verdad? Porque el que no utiliza una tecnología que tiene que ver con las habilidades directivas, el que no utiliza una tecnología de este tipo tiene que también utilizar información, ¿verdad? Tiene que utilizar información y esto tiene que ver con las habilidades de la información. Otra de las habilidades en las que ustedes están desarrollando, sobre todo en el estudio de su carrera, tiene que ver con las habilidades gerenciales. Las habilidades gerenciales que no las desarrolla un ingeniero químico, no las desarrolla un arquitecto, un ingeniero civil, sino las desarrollan ustedes por la formación que están llevando. Es importante que nosotros entendamos que las habilidades gerenciales van a ser las habilidades que integran todo el trabajo que se desarrolla desde las mismas asignaturas que ustedes van recibiendo y que van conformando en ustedes, en cada uno de ustedes por separado, de manera individual, lo que necesitan para poderse desempeñar en el ámbito empresarial, como por ejemplo, en el diseño de procesos, en la elaboración de manuales, en la gestión de proyectos, en la gestión de la organización en general. Otra de las habilidades importantes la tenemos en el ámbito social. Hoy necesitamos ser personas con habilidades en el desarrollo de las relaciones interpersonales y socialmente aceptadas. Y más que ustedes van el día de mañana a dirigir personas, ¿verdad? Bueno, un poco estas son las principales habilidades que debemos conocer hoy dentro del concepto de competencias laborales. Y eso se le une entonces otro término importante que tienen que ustedes saber bien, y es el de actitudes, ¿no? Es la forma en la que nos comportamos en el trabajo, es la forma en que nos comportamos en el aula, es la forma en la que nos comportamos en cada uno de los lugares donde nosotros actuamos e interactuamos cada día. Quiere decir que esta sinergia entre habilidades, en el saber hacer algo, y en la motivación o el comportamiento que nosotros vamos a tener como colaboradores, nos va haciendo cada vez más competentes. Por eso es importante lograr una interacción armoniosa entre estos elementos. Por supuesto, basado en el conocimiento, ¿no? Se puede creer que tiene habilidades y actitudes para hacer una actividad, pero le puede faltar algún conocimiento que tiene que adquirir a través del estudio. Y todo esto dirigido a lo que la empresa quiere, a las presunciones básicas en las que cree la empresa, a la manera en que la empresa resuelve los problemas, y esto no es más que la propia definición de los valores. O sea, usted tiene que integrar esos conocimientos y esas habilidades, esos valores, esas actitudes, tiene que integrarlas soportadas en los diferentes valores. Clasificaciones de valores hay muchas, ¿no?
Los valores son las cualidades que integran a la persona. Sin estos valores se perdería la humanidad o gran parte de ella. Todos tenemos valores. Lo que pasa es que esos valores nos pueden entregar una imagen negativa o positiva de nosotros mismos y del colaborador, dependiendo de los actos y pensamientos que nosotros desarrollemos frente a los demás. ¿Se entiende, verdad? Usted puede tener muchos conocimientos, muchas habilidades, pero no da una imagen positiva porque llega tarde, porque no hace las tareas, porque no cumple las funciones, y entonces esto demerita su imagen y su criterio de los demás hacia sus competencias laborales, creyendo usted que las tiene. Entonces, hay que también desarrollar los valores. Hay muchas clasificaciones de valores que ustedes les recomiendo que estudien. Los valores que tienen que ver con la organización, vamos a ver ejemplos, económicos, humanos, valores sociales, valores éticos y morales, entre otros que vemos aquí en pantalla. Entonces, vean que les he ido mencionando poco a poco los diferentes elementos que componen las competencias laborales, ¿verdad? Conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Algunos de los valores organizacionales, por ejemplo, son muchos, ¿no? La honestidad, darle un trato verídico, información real, un producto bueno, de calidad al cliente. Eso es ser honesto con el cliente. Respetar a las personas en el trabajo, respetar a los clientes. Compromiso con las indicaciones que nos dé el jefe. Compromiso con nosotros mismos, con nuestra tarea, con el cliente, con ayudarlo, con satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Buen servicio, buena eficacia. Recuerden que la eficacia es hacer las cosas correctas, las que están establecidas para nuestro puesto de trabajo. Darle un nivel de garantía, fiabilidad, satisfacción. Todos esos son valores en el ámbito empresarial y que todo esto se une porque los valores sociales, los valores éticos, morales, también están dentro del ámbito de la empresa porque hay una sociedad y hay una serie de personas interactuando. Por esta razón, les decía importante la honestidad, ser responsable con nuestras tareas. Otros dependen de lo que nosotros hagamos en el trabajo. Depende de nuestra familia, pero depende también de ese otro cliente, ese otro compañero de trabajo. Entonces, la responsabilidad es importante, ¿verdad? La dignidad, respetarse a sí mismo, no lacerar, no maltratar, no hacerle bullying a nadie porque tenga menos conocimiento, porque no haya estudiado, ¿no? Hay que ser digno sobre uno mismo y lograr que los demás también se respeten. Todo esto tiene que ver con el camino a la excelencia, que es un valor importante. La empatía, o sea, la excelencia, hacer las cosas lo mejor posible. La empatía, ponernos en el lugar del compañero que tiene un problema, ponernos en el lugar del cliente que también tiene un problema, tiene una necesidad, viene a comprar algo, viene a recibir un servicio. Y es importante que estos valores también lo vayamos fomentando. Esto es una de las partes más complejas en el ámbito de la administración. Fomentar los valores, definir los modos de actuación de los valores y de cómo yo quiero que estos valores se vean en la empresa, se materialicen en la empresa, ¿no? Y esto hay que trabajarlo, esto hay que gestionarlo, esto hay que administrarlo. Y ustedes son responsables de eso. Ustedes son los que están estudiando la profesión que se encarga de aplicar los valores que la empresa promueve hacia los colaboradores como parte de sus competencias laborales, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los que en ocasiones vemos en las empresas, así mismo como usted llega y ve la misión, ve la visión, qué valores promueve la empresa. Bueno, las competencias laborales, ya vimos acá sus elementos principales, son personales, no todo el mundo tiene las mismas competencias. Están referidas a un ámbito contexto, significa, por ejemplo, que ustedes van a estudiar ahora en la universidad muchas cosas y van a aplicar algunas. ¿Por qué? Porque dependen del contexto. Si usted estudia temas relacionados con la finanza, pero se desempeña en un área de recursos humanos, ese conocimiento lo tiene, pero no lo va a poner de manifiesto. ¿Por qué? Porque no trabaja en esa área. Se materializan entonces a través de habilidades. Lo mismo que le comentaba, las
diferentes habilidades que nosotros seamos capaces de desarrollar. Voy a apagar el teléfono que me están llamando. Las diferentes habilidades que nosotros seamos capaces de desarrollar en el ámbito laboral son las que van a evidenciar, un momento, son las que van a evidenciar ese nivel de conocimiento y de actitudes que nosotros tengamos para desarrollar la actividad laboral. Bueno, vean allí que tenemos una serie de características importantes que ustedes deben revisar, una serie de características que componen las competencias laborales. Bueno, las competencias laborales están asociadas a la movilización de saberes, o sea, no basta con que ustedes aprendan, con que los colaboradores aprendan y, digamos, no puedan materializar, poner en práctica los conocimientos. Y unido a lo último, se refiere a la articulación de los elementos conocimiento e inteligencia. O sea, deben ustedes poner en práctica estos conocimientos, estas habilidades, para demostrar entonces que tenemos competencia laboral. Estas son algunas de las características dentro de las competencias laborales que deben considerar ustedes, ¿verdad? Son personales, son referidas a un ámbito, se materializan en el hacer a través de las habilidades. No es un conocimiento acumulado que ustedes tienen en una actividad, es un conocimiento vivo, conocimiento que tenemos que estar enriqueciendo, poniendo en práctica a lo largo de nuestro desempeño. Ahora, miren, hay varias clasificaciones de competencias laborales. Estas clasificaciones de competencias laborales, nosotros la vamos a clasificar, ¿no?, en básica, genérica y específica. Hay otros autores que hacen otras clasificaciones. ¿Cuáles son las competencias básicas? Bueno, las competencias básicas son aquellas que nosotros poseemos para desarrollar actividades elementales. Las actividades básicas, como dice su nombre, que el colaborador va a poner en práctica y tiene que ver con su formación básica. También tenemos las competencias genéricas, que son las competencias asociadas al comportamiento común en la que todos debemos poseer para podernos desarrollar en diferentes ramas o ocupaciones de la actividad productiva y los servicios. Y las competencias específicas ya van a lograrse con el tiempo en la medida que nos especialicemos, con el trabajo, con la experiencia, con el conocimiento, y son de índole técnico y están vinculadas a una función específica. Algunos ejemplos para que puedan entender. Bueno, las competencias básicas, ¿ya? ¿Cuáles son? Les decía, son el punto de partida para que las personas puedan aprender de manera continua y realizar diferentes actividades en el ámbito personal, laboral, social. ¿Cuáles son estas? La lectura, la escritura, son las competencias básicas que deben tener, según la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo, que deben tener los colaboradores y que nos permiten interactuar, ¿verdad? No solo en lo laboral, les decía, sino también en lo cultural, en lo social. Y esto permite que desarrollemos competencias como ciudadanos y competencias laborales, ¿no? Se adquieren al inicio de nuestra formación, como les decía, la lectura, la escritura, las operaciones matemáticas, la geometría, las operaciones lógico-formales,
el uso de una computadora, el uso de una tecnología de las comunicaciones, la misma comunicación oral, los signos, entre otros que ustedes pueden ver en pantalla, y que van a traducirse en el desempeño del colaborador, en su capacidad de interpretar lo que se le está orientando para hacer un trabajo, en su capacidad de comunicar información, en el razonamiento creativo y solución de problemas, entre otros, ¿no? Entonces, allí vamos a ver que estas competencias básicas son una necesidad, obviamente, para todos los colaboradores. Supuestamente todos las poseen, supuestamente, pero no todo el mundo tiene la misma formación en niveles anteriores. No todo el mundo, en niveles anteriores de educación, no todo el mundo tiene la misma formación en su familia, en su ámbito social. Y no se puede suponer de que todos tengan este tipo de habilidad, porque puede que a uno le cueste más interpretar lo que nosotros queremos lograr con, con la actividad empresarial. No todo el mundo a lo mejor interpreta de igual manera lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, hay que también desarrollar un proceso de formación de competencias básicas. No todo el mundo tiene la misma rapidez o capacidad de lectura, de escritura o de interpretación o de comunicación. Entonces, no obviemos que esta es una competencia importante, la competencia básica. En cuanto a la competencia genérica, las cuales se van adquiriendo obviamente en la etapa de estudio, en la etapa de trabajo, por la experiencia, las competencias genéricas nos permiten trabajar en cualquier actividad profesional. Son competencias que van asociadas, ¿no?, a nuestra base científica, a nuestro conocimiento de alguna tecnología, nuestros atributos como seres humanos, nuestra capacidad de crear, nuestras condiciones intelectuales, la capacidad de enseñar y transferir a los demás. Y nos sirven para tomar decisiones, generar empatía, simpatía también, habilidades numéricas y desarrollar actividades diversas. Entonces, usted va a empezar en una fábrica o en una institución o en una oficina. Entonces, hay una serie de competencias genéricas que todos debemos poseer para poder empezar a trabajar. Por supuesto, las competencias básicas ustedes las han ido desarrollando y las siguen perfeccionando en la universidad, ustedes como estudiantes. Y con las diversas asignaturas, las prácticas y métodos de enseñanza que ustedes van recibiendo, van adquiriendo competencias genéricas para trabajar, porque ustedes el día de mañana van a trabajar en algo relacionado con su profesión, ¿verdad? Y esto entonces lo van a ver como que ya ustedes están dotados de una competencia genérica, que todos tenemos que poseer. Todos los que empiezan y todos los que están en la empresa poseen competencias de tipo generales. Para que lo entiendan mejor, son generales que debemos todos poseer para poder desarrollar la actividad laboral. Y con el tiempo, con el nivel de especialización que usted va a adquirir dentro de su profesión, tendrá entonces las competencias específicas. Usted se hace especialista en informática o en recursos humanos, o en finanzas, o en marketing, o en administración general, todas dentro de un perfil laboral y profesional. Estas no se pueden transferir, ¿no? Son suyas por sus años de estudio. Usted decidió, bueno, después de pasar una maestría y se especializó en el ámbito de gestión de recursos humanos, algo que es un sueño hecho realidad para muchos profesionales de la provincia, porque como les he dicho, la universidad tiene ya casi 50 maestrías. Una de estas maestrías es la de gestión de talento humano, que yo en estos momentos coordino, y que le da la oportunidad a las personas y sobre todo a los jóvenes, muchos recién graduados también, de continuarse especializando. Y de eso estamos hablando, el desarrollo de competencias específicas para desarrollar actividades. Y también requieren de esta competencia específica el desarrollo de las habilidades. Mientras más usted desarrolle sus habilidades, por supuesto, más nivel de especialización tendrá en esa área y será el líder en su empresa en ese puesto de trabajo o en ese tema o en ese conocimiento con competencias específicas. Bueno, un poco resumiendo,
Las competencias laborales, entonces, son el conocimiento, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que nosotros tenemos que demostrar para desarrollar el ámbito laboral y cumplir con los objetivos de la organización y con las funciones que tenemos asignadas en el puesto. Un poco este gráfico nos orienta, ¿no? De cómo las competencias básicas de escuchar, leer, interpretar, van a tributarnos a las competencias laborales. Por supuesto, todas estas competencias, el comportamiento que tengamos en la sociedad y las competencias ciudadanas, ¿no? Y dentro del ámbito laboral tenemos entonces las competencias generales, que ya les mencionaba, que son las maneras de nosotros comportarnos desde lo intelectual, o sea, con el conocimiento básico para hacer una actividad, son las competencias generales, las competencias genéricas. Nuestra actitud personal en las relaciones de trabajo, en el buen compañerismo, en el conocimiento del funcionamiento general de la organización y sobre todo la capacidad de emprender y de crear, que es de lo que estamos hablando desde el inicio, para poder tener un buen talento humano y un buen resultado en la empresa. Y las competencias específicas que se asocian, les decía, ya al desempeño específico de funciones en el sector productivo o de los servicios. Como competencias laborales generales, algunos ejemplos les voy a mencionar para que comprendan bien. Bueno, la polivalencia, competencias generales que todos debemos tener, ¿no? Ya las básicas, recuerden, es leer, escribir, comunicarse. ¿Para cuáles son las competencias generales para empezar un empleo? Importante a la luz de hoy, saber hacer varias cosas. Usted no puede limitarse. No, yo estudié esta asignatura, estudié esta carrera, tengo conocimiento de esto, que yo no lo puedo hacer. No, esa no es la actitud. La actitud es ser polivalente, tener la posibilidad de asumir diferentes funciones o puestos de trabajo. Usted le dan tareas, coja las tareas, que eso es más trabajo, pero es más aprendizaje. Usted tiene muchas tareas en la asignatura, bueno, véalo bien, porque eso es aprendizaje, ¿verdad? Entonces, orientación al servicio. Hoy, un profesional no puede trascender sin estas competencias, porque usted tiene que orientarse no solo al servicio del cliente, sino al servicio de los otros puestos de trabajo que le piden información, que usted brinda ayuda, usted brinda información también y recibe usted de otros puestos. Es como una cadena, una serie de procesos en la que uno presta un servicio a otro en lo interno de la empresa y así también hacia el entorno empresarial. Una de las competencias laborales generales más importantes es el mejoramiento continuo. Cómo nosotros debemos estar mejorando continuamente nuestro trabajo y cómo debemos estar incidiendo en los superiores para que estos también mejoren y mejore entonces el desarrollo de la empresa. Capacidad para enfrentar al cambio. Entiendan que lo único que es constante y permanente es el cambio. Estamos cambiando de 5 años en 5 años, de año en año, de meses en meses. Los cambios son muy rápidos, muy rápido. Y esto también el cliente lo demanda, ¿no? Productos distintos, productos innovadores, productos que casi que cada mes tienen que ir cambiando, ¿no? Y eso nos lleva entonces a anticiparnos a las situaciones. Cómo ser proactivo, cómo anticiparnos a las diferentes situaciones que puedan venir y a su vez crear alternativas novedosas a la solución de problemas. Vean que estas competencias generales están asociadas a la creatividad, al talento innato o formado en la empresa que nosotros necesitamos. En toda esta sinergia de competencia estaremos creando entonces un talento humano, estaremos creando el capital humano de la organización. Y como les decía, las competencias específicas son más fáciles de entender en lo teórico. Claro, son las más difíciles de obtener, porque requieren el dominio de conocimiento, de actitudes y valores que conllevan resultados de calidad, pero que es el nivel de preparación que tengamos y de habilidades que logremos desarrollar para especializarnos en alguna de las funciones propias de las ocupaciones que hacemos. Puede que no nos especialicemos en todo lo que en nuestro puesto nosotros tengamos que hacer, pero sí nos especializamos dentro de alguna de las tareas o funciones que nosotros necesitamos dentro del puesto de trabajo. Y esas son las competencias laborales específicas. Vamos entonces, luego de esta explicación
de qué son las competencias laborales, qué son las competencias primeramente, qué son las competencias laborales, cuáles son los tipos de competencias, y vimos cada uno de los tipos de competencias, cómo las competencias se fragmentan en las habilidades, qué son las habilidades, los valores, actitudes, que acabamos de ver. Vamos entonces a explicarle a ustedes brevemente la tarea que queremos que ustedes desarrollen. La tarea tiene que ver con una herramienta que ustedes han ido trabajando de cierta manera en el otro nivel y que primero deben estudiar las definiciones expuestas en la literatura acerca de recursos humanos, capital humano, talento humano, y van a seleccionar 5 de ellas. Van a hacer una matriz de conceptos, no tanto como ustedes las venían haciendo, que es la columna con el concepto, otra con el año, el autor y las palabras clave. Eso lo van a hacer hasta ahí y le van a añadir entonces comparaciones pareadas entre los autores. ¿Ya? Entonces, ustedes este trabajo lo van a hacer individual. Si deciden y quieren y pueden hacerlo en equipo con los que se conozcan, lo pueden hacer, no hay dificultad, hasta 5, pero la orientación es individual. La orientación es individual y los que quieran lo pueden hacer en equipo. ¿Ya? Porque, bueno, algunos no se conocen por esta modalidad, lo hacen individual. Yo estaré pendiente de aclararle a ustedes las dudas de manera permanente, siempre, aunque estemos un poquito distantes, cuenten con mi apoyo y sepan que yo estoy cerca. Siempre estoy pendiente de cualquier situación que ustedes puedan tener o necesidad de apoyo. Entonces, esta primera tarea, que algunos están muy preocupados por las tareas, nos va a permitir estudiar un poco y profundizar un poco de lo que yo les estaba hablando. Ustedes cojan, si quieren, de recursos humanos, o de capital humano, o de talento humano, o de competencias laborales, 5 conceptos de eso. 5 conceptos de eso y vamos a hacer una matriz. Yo les voy a explicar ahora en qué consiste la tarea, cómo hacer la matriz, pero igual si ustedes tienen dudas me pueden escribir a la hora que ustedes quieran, que yo estaré siempre en la mejor disposición de poderles aclarar las dudas. Me pueden escribir por el WhatsApp, por el correo, por la plataforma, por todas las vías de comunicación. Ustedes ahí quieran, yo les estaré explicando. Bueno, la matriz de conceptos es una herramienta que desde lo didáctico nos ayuda. ¿Por qué? Porque imaginen ahora que yo le dé los 40, 50 conceptos que pueda encontrar. Sería un poco eso hasta aburrido, ¿no? Entonces yo le di un background de cuáles son los elementos principales que ustedes tienen que saber. Entonces ustedes van a poner en cada columna, en cada fila, arriba, donde dice C1, C2, C3, los autores, ¿no? Que ustedes van a buscar. Entonces, este trabajo les va a conformar a ustedes una matriz. Que entonces después por filas, recuerden, las filas son horizontales, las columnas son hacia lo vertical, ¿no? Entonces, después por fila ustedes van a sacar las palabras más importantes, ¿no? Estas palabras las van a resumir y van a conformar su propio concepto. Yo no les voy a decir ahora que el concepto más importante es el de Chavenato, ¿no? Ustedes van a conformar su concepción propia y con eso van a trabajar a lo largo de toda la asignatura. Eso que esta es la mejor manera de poder aprender este tema, porque decía, la matriz de concepto nos ayuda a fijar, a estudiar, a profundizar y a crear un concepto propio dentro de tantos que hay. Ustedes saben que en Internet se consigue un sinnúmero de teorías, tenemos que saber utilizarla. Bueno, ustedes pueden seleccionar 5 conceptos. Yo les voy a ir explicando a modo de ejemplo, no tienen que ser estos, o pueden ser estos. Ahí yo escogí el de Chavenato, el de Slava, el de Dessler, Mondi y Yedo. Son conceptos sobre gestión de talento humano. Chavenato dice que es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación de desempeño. Y ustedes vean los otros conceptos que vienen allí. Entonces, yo escogí 5, les decía, son 5. Esto para hacerlo, por ejemplo, para sus tesis, para un artículo, para su trabajo, es muy útil. Y claro, ahí estudiarían 15, 20 conceptos, ¿no? Aquí solo vamos a ver desde lo académico, desde el aula, una matriz con 5 conceptos. Bueno, yo tengo que comparar esos autores. ¿Qué dice Chavenato? ¿Y qué dice Slava? ¿Y qué dice Dessler
respecto a Eslava y que dice Yedo respecto a Chavenato. Y así tengo que compararlos todos y ver cuáles son las palabras comunes o las palabras más importantes que cada uno de ellos propone o palabras clave, y entonces hacer una comparación pareada, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si Chavenato habla de que para él lo más importante, ¿no? Son el conjunto de políticas y prácticas, yo selecciono esas palabras. Y si Eslava plantea de que es un enfoque estratégico de dirección, y para mí eso es lo más importante, yo selecciono enfoque estratégico. Entonces, en la matriz pondría en el cuadro donde se relaciona Chavenato con Eslava, pondría conjunto de políticas, que es lo que propone Chavenato, y pondría enfoque estratégico, que es lo que propone Eslava. Son las palabras importantes del análisis que yo hice de esos dos. Eso por ponerle un ejemplo. Ustedes cuando escojan sus conceptos, escojan las palabras, van a seleccionar qué es lo más importante. Y resumen de esos dos autores en el mismo cuadrito el término o los términos que ustedes consideren más apropiados. O sea, aquí yo señalé las palabras más importantes de cada concepto, ¿verdad? Este documento lo tienen en la plataforma también. De todas maneras, yo siempre les paso al grupo WhatsApp los videos, el documento en PDF, o sea, esta presentación en PDF o en PowerPoint, se las paso también. Y ahí les explico lo que tienen que hacer. Está en la plataforma y estará en el grupo de WhatsApp. Bueno, ahí yo marqué de cada autor, fíjense, en rojo las palabras que para mí son las más importantes. Y ahora cuando yo compare, por ejemplo, a Yedo, que es el último, con Dessler, que es el tercero, señalo cuáles son las palabras con las que yo me voy a quedar. Puede que yo solo escoja la de Dessler en esa comparación de ellos dos y no escoja la de Yedo, o viceversa, no escoja los dos. Así voy a compararlos todos contra todos. Y voy a ir conformando entonces lo que se llama la matriz de concepto. Fíjense que a la izquierda, en la primera columna, aparecen los autores, los mismos que aparecen arriba en cada una de los enunciados, ¿verdad? Entonces voy a hacer una comparación. Fíjense que cuando usted enlaza Chavenato por la columna con Chavenato por la fila, ahí no se pone nada, porque ese autor no se compara con el mismo, ¿no? Entonces voy a comparar Chavenato con Eslava. Chavenato, que es el primero, con Eslava, que es el segundo. Políticas y prácticas, reclutamiento, selección, y este habla de creación de valor y conocimientos y capacidad. Bueno, miren lo que puse en la relación entre ellos. Puse políticas y prácticas, que lo dice Chavenato, y puse máxima creación de valor, conocimiento y capacidad. ¿Ya? Es lo que yo entendí de que es lo más importante en la comparación de ellos dos. Por las filas Chavenato, por la columna Eslava. ¿Por qué se repite? Porque de la diagonal hacia abajo es lo mismo, ¿verdad? Cuando usted compara Chavenato con Eslava, es lo mismo por la fila que aquí Chavenato con Eslava, es lo mismo que Chavenato con Eslava. Entonces, lo que voy a poner aquí, lo voy a poner abajo. No tengo que hacerlo doble. Yo solo voy a hacer de la diagonal hacia arriba. Lo de abajo es como un espejo, porque es lo mismo, ¿verdad? Cuando usted compare Chavenato con Dessler y ya hace un resumen de los dos conceptos, no va entonces puede venir acá a Dessler y a volver a analizar con Chavenato. Ya eso lo tiene acá arriba, ¿verdad? Sería como copiar. Entonces, así voy conformando la matriz de conceptos. Vean que es un poco lo que ustedes han trabajado, pero se le añade la comparación pareada por filas y columnas y voy poniendo las palabras. Repito, yo ahí utilicé lo principal de Chavenato y de Eslava, que marqué en rojo, pueden ser otras palabras, lo que yo decidí. Pudo haber puesto solamente políticas y prácticas. Pudo haber puesto solamente máxima creación de valor. O sea, lo que yo considero lo más importante entre los dos. Que puede ser lo que plantean los dos, repito, o puede ser lo que plantea uno solo. Y ahí lo coloqué, ¿verdad? Después voy a comparar a Chavenato con Dessler. Y ahí lo puse, ¿verdad? Chavenato dice que son políticas y prácticas, la gestión del talento humano, lo más importante, ¿no? Y Dessler habla de las relaciones humanas. Vean entonces que así voy llenando ya todo lo que dice Chavenato respecto a los demás autores. Ya comparé Chavenato con Eslava, con Dessler, con Mondi y con Yedo. Siempre puse que Chavenato plantea políticas y prácticas porque yo considero que es importante y puse también algún concepto de estos otros autores, pero repito, ustedes pueden poner el de uno solo o el de a lo mejor el de ninguno les parece. Y así voy llenando la matriz. Voy para Eslava y hago lo mismo. Ya comparé Eslava
con el resto. Slava plantea máxima creación de valor y Dessler plantea conocimiento y capacidades. Aquí lo pongo, abajo es igual. Máxima creación de valor, conocimiento, capacidades, habilidades, que plantea Slava y Mondi. Y así entonces voy llenando mi matriz hasta que me queda de esta manera. Esto da un poquito de trabajo, pero es interesante, porque ahí tengo una tabla, una matriz, con la comparación entre estos autores. Por supuesto, la diagonal queda libre, porque ninguno de ellos se compara. Hay quien pone aquí los conceptos, está bien, puede poner en estos espacios en blanco los conceptos de cada uno de los autores, está bien, no hay problema con eso. Bueno, esto es un poco la forma de hacer la matriz. Les repito, el video véanlo las veces que quieran y las dudas me preguntan, yo les explico a cada uno de manera personalizada, no hay problema con eso. Yo estoy pendiente siempre de sus dudas. Y así van conformando entonces la matriz. Vean entonces que por cada fila voy a escoger las palabras que se repiten, las palabras más importantes, que es políticas y prácticas, capacidades, conocimientos, creación de valor, habilidades, relaciones humanas, compromisos, personas, actividades. Y con esas palabras ustedes elaboran el concepto. O sea, lo hice por filas y escogí las palabras más importantes que ustedes pueden resumir de estos conceptos. ¿Ya? Y estas palabras frecuentes son el resumen del análisis de las comparaciones pareadas de 5 autores con las que yo voy a conformar un concepto propio, lo que sería para mí la gestión de talento humano. Vean qué útil es esto, donde ustedes se apropian de un concepto, no tienen necesariamente que repetir el de Chavenato, ustedes se apropian de su propia concepción como profesionales. Esto es una competencia que tienen que desarrollar. Y les repito, para sus tesis, para sus trabajos también que van a hacer en otras asignaturas, esto les es muy útil, ¿verdad? Entonces, así me queda con esas palabras. La gestión del talento humano se refiere a las políticas y prácticas empresariales para generar conocimiento, habilidades y compromisos en las personas con el objetivo de crear valor y desarrollar las actividades laborales a su cargo. Hay quien puede hablar dentro de los procesos, pueden ser las políticas y prácticas para reclutar, seleccionar, capacitar, evaluar, compensar a los colaboradores y generar habilidades. O sea, como ustedes le queden, van a ver que todos son distintos, los vamos a socializar después a través del uso de esta herramienta. Adicionalmente, al envío de esta tarea, ahí van a tener activado un foro donde ustedes van a comentar la utilidad del uso de la matriz de conceptos para el aprendizaje de los conceptos, valga la redundancia, relacionados con la gestión del talento humano. Conceptos que pueden escoger: competencias laborales, competencias, gestión de recursos humanos, talento humano, capital humano, recursos humanos, la que ustedes prefieran. Entonces, en ese foro van a comentar la utilidad, la importancia de esta herramienta para el aprendizaje de este tema. Que vimos, recuerden, está relacionado con la definición de los conceptos, la importancia y la evolución de la gestión del talento humano. Bueno, chicos, espero que hasta aquí les haya servido esta segunda parte de la conferencia, en la que vimos lo relacionado con las competencias laborales, la que vamos a estar hablando como centro dentro de la gestión del talento humano, y también les expliqué la tarea primera que tienen que hacer, que incluye 2 actividades principalmente. Les decía, elaborar la matriz de conceptos y también subirla a la plataforma, por supuesto, y también comentar en el foro, que viene allí debajo de esta tarea en la plataforma, acerca de la importancia, la utilidad que les resulta a ustedes el uso de esta importante herramienta para el aprendizaje de los conceptos. Hasta aquí entonces estaríamos culminando esta parte de la unidad 1, estos contenidos relacionados con la concepción, las bases conceptuales principales de la gestión del talento humano. Ya en el último tema de la primera unidad
Vamos a hablar entonces de cómo este concepto se materializa en diferentes procesos que les he estado mencionando, y todo en modelos de gestión de talento humano que existen para que ustedes mañana, cuando vayan a desarrollar esto en la empresa, cuando vayan a diseñar, recuerden que el principal resultado de aprendizaje, puedan entonces tener referentes de cuáles son esos modelos, de cuáles son esas representaciones gráficas, de cómo otros han hecho la actividad de recursos humanos a través de estos modelos que vamos a estudiar entonces ya en la próxima clase, y de los autores principales que han ellos referido de cómo debemos hacer la gestión del talento humano. A partir de los modelos donde ustedes van a resumir las partes importantes, los procesos importantes, vamos a ver entonces que de ahí se va a derivar todo el contenido de la asignatura. Vamos a ver, ya vimos lo conceptual, vamos a ver los modelos que existen en el ámbito empresarial, y de ahí cada una de las partes que conforman esos modelos son los temas que estaremos estudiando a lo largo de la asignatura. Bueno, hasta aquí. Sin nada más que comentarles, esperando que ustedes tengan un feliz día, una feliz semana, y siempre a sus órdenes en cuanto a sus dudas, sus criterios, sus opiniones, alguna acción de mejora que creen que debamos desarrollar. Yo estoy en la mejor disposición de podernos comunicar y poderlos ayudar en todo momento. Pasen un feliz día, les reitero, y una excelente semana.